Esta microcápsula, realizada por Juan Espinosa, consiste en dar a conocer los tipos de podcast. Como en la microcápsula anterior hablamos sobre qué es un podcast, el día de hoy hablaremos sobre los tipos de podcast. Bien, aquí se presenta podcast de información, de entrevistas, diario, periodístico, entretenimiento, formación, grupal, ficción y de radio. Bien, a continuación vamos a dar una breve información sobre en qué consiste cada uno de estos tipos de podcast, ¿sí? Iniciamos. Podcast de entretenimiento. Son personas que hacen reír, que cuentan cosas curiosas de misterio. Podcast de formación. En su naturaleza tiene un enfoque pedagógico, ¿sí? La palabra lo dice, formación. Podcast de entrevista. Un podcaster o presentador entrevista a un invitado, en este caso puede ser uno o varios invitados, para hablar de un tema concreto o conocer a explorar detalles de esta persona, ¿sí? Es decir, conocer a fondo esta o estas personas. Tenemos aquí podcast de información. Dice que es un formato que no necesariamente debe ser noticioso. Su principal objetivo debe ser el de aportar información o novedades en un campo determinado de forma periódica. Podcast grupal. Un grupo de personas se reúnen para grabar una conversación y desarrollar un tema concreto. Se trata de un tema y un tipo de podcast que se asemeja a la radio tradicional. Podcast de ficción. Este es mi favorito. En este tipo de podcast se trata de producciones en las que se combina la presencia de actores, de voz, palabras, pistas de sonido y música para contar una historia de terror, ciencia ficción, etc. Programa de radio en diferido. No hay mucho que decir sobre este formato, utilizado por las cadenas radiales para prolongar en el tiempo uno de los contenidos que emiten en su programación habitual. Podcast diario. Es un podcast que requiere una buena planificación, constancia y facilidad para mantener un ritmo de publicación diario. Podcast periodístico o de investigación. El podcast es un formato auténtico y muy válido para realizar trabajos periodísticos o de investigación que en muchos casos no tienen espacio en medios por su extensión o duración. Y bien, mis amigos, hasta aquí llegamos con esta pequeña microcápsula. Espero y haya sido de su agrado y por su atención se despide su amigo Juan Espinosa. Gracias, nos vemos hasta la próxima.